Amén, gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta tarde quisiera meditar con cada uno de ustedes en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es medicina, la palabra del Señor es refrigerio, la palabra del Señor es lámpara para cada una de nuestras vidas. Amén, así que todos, hermanos, ya estamos llevando casi, vamos para ir para la cuarta semana de cuarentena a causa de esta pandemia que está azotando no solamente a la Italia, sino que al mundo entero. El día de ayer, espero que el Señor pueda haber bendecido vuestras vidas por medio del mensaje de la palabra del Señor. Y el día de ayer estuve compartiendo con usted justamente este mensaje que le había puesto por título de una epidemia a una pandemia, ¿verdad? De cómo, hermanos, esta epidemia que nació en un punto fijo que fue en China, en Wuhan, luego se fue expandiendo, ¿verdad? A causa justamente de que las naciones de la tierra, los países, juzgaron como cosa ligera lo que estaba sucediendo. Y a causa de no tomar las debidas precauciones del caso, a causa de pensar que era algo tan simple, que era algo sencillo, que no pasaba nada, que era una simple gripe, que era una simple influencia, esta epidemia del coronavirus se transformó en una pandemia, ¿okay? En un contagio de a nivel mundial, de a nivel global. Ahora, ya no vamos a repetir las diferentes cosas que están sucediendo, usted lo ve, usted lo sabe, usted lo oye, lo ha visto en las diferentes redes sociales, en los noticieros. Todos sabemos lo que está sucediendo, hermanos, a nivel del mundo entero. Algunos países están siendo menos afectados, otros más afectados. Otros están, hermanos, actuando de una forma correcta. Otros todavía, hermanos, no entienden lo que está sucediendo y todavía no toman las medidas necesarias para ayudar a sus ciudadanos. Y eso es lo que estamos observando, ¿verdad? Como hay países que con bajos recursos están pasándola, pero muy, muy, muy mal. Amén. Hay miles de contagios, gente que, como en el caso de Ecuador, que está muriendo en las calles, se desploman, gente que muere en sus casas y sus familiares tienen que convivir con sus muertos por espacio de 3, 4, 5, hasta 6 días. Otros están quemando a sus muertos en las calles. Entonces, esta es la triste realidad que como humanidad nos ha tocado vivir en esta generación. Pero yo quisiera con usted, hermanos, que podamos en esta tarde, rápidamente, ¿qué cosa nosotros, hermanos, podemos aprender de todo esto? ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, siempre nos va a enseñar por medio de todas las cosas, por medio de la creación, por medio de los animales. Por eso que el Señor usó, y la Escritura mucho habla, por ejemplo, usa como ejemplo animales, situaciones de la vida cotidiana para traer un mensaje espiritual, para traer una enseñanza a cada uno de los seres humanos y en especial a los creyentes. De manera que nosotros, hermanos, que estamos viviendo en carne propia esta situación, esta pandemia, cada uno en sus distintas condiciones, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué cosa Dios nos quiere enseñar con todo esto? Y definitivamente hemos estado meditando en muchas cosas por medio de la palabra del Señor, de lo que esta pandemia ha traído para nuestra vida y para la vida del mundo. ¿Qué es lo que Dios de alguna manera quiere enseñarnos a la humanidad? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar a nosotros, su pueblo, la iglesia del Señor? Recuerde que una característica que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios es que tenemos que ser un pueblo sabio y entendido. Un pueblo sabio y entendido no solamente para poder comprender, hermanos, los misterios de la palabra del Señor, sino que también podamos entender los tiempos proféticos que nos han tocado vivir. Y qué cosa es lo que Dios nos quiere enseñar con cada una de las cosas que Dios hace o Dios permite. De manera que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué cosa Dios nos quiere enseñar con esta pandemia, con esta epidemia, con este virus, el coronavirus, que está, hermanos, ha puesto al mundo de rodillas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros, en este caso como creyentes, tenemos que aprender? Y en esta tarde, mis amados, quisiera rápidamente con usted poder pasar a la meditación de la palabra. Y le he puesto por título a este mensaje
lo que podemos aprender de esta pandemia. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta pandemia? Y rápidamente, yo quiero que vaya usted a su Biblia y podamos tomar nuestras escrituras para poder meditar en ella. Y antes de poder leer la palabra del Señor y aplicarla a lo que está sucediendo en el mundo entero por medio de este virus, vamos, hermanos, un poquito a poder entender cuáles son las características de este virus. Vamos a ver, vamos a aprender, vamos a sacar un poco de sabiduría comprendiendo las características de este virus y cómo está afectando a la humanidad, cómo está afectando a los seres humanos. Así que rápidamente vamos a ver algunas características que este virus tiene. Y una de ellas es que una de las características que tiene este virus es que es muy contagioso. Primeramente vamos a analizar algunas características de esta pandemia, de este virus que está atacando a la humanidad, para luego poder aplicarla a nuestra vida en el sentido espiritual. Entonces, la primera característica que nosotros observamos, hermanos, en esta pandemia que estamos viviendo en carne propia, es que este virus se caracteriza, este COVID-19 se caracteriza, a diferencia de muchos otros virus y a diferencia de muchos otros coronavirus, porque el coronavirus es un tipo de virus y el COVID-19 es uno de tantos coronavirus que hay. La gripe, por ejemplo, es un coronavirus. Pero este virus en especial, este coronavirus COVID-19, que así lo han llamado, tiene ciertas características. Y una de las características principales por la cual ha hecho que el mundo entero se ponga de rodillas es que este virus es muy, pero muy, pero muy contagioso. Esta es la forma de cómo, hermanos, este virus se ha difundido tan rápidamente, hermanos. En cuestión, estamos en casi cuatro meses, ¿okay? En cómo en casi 4 meses, hermanos, este virus se ha expandido rápidamente por todo el mundo entero. Está causando tragedias, está causando muertes, está causando una serie de cosas a nivel mundial en solamente 4 meses. Entonces, una de sus grandes características es esa, ¿no? Que este virus es muy, pero muy contagioso. Así también ahora vamos a aplicarlo a la vida espiritual. Así también, hermanos, el virus del pecado, también de la misma manera que el coronavirus, también es muy, pero muy, pero muy contagioso. Tenemos que aprender de nuestra vida cotidiana y de las cosas que nos suceden a diario para poder sacar sabiduría y aplicarlo, hermanos, a nuestra vida. De manera que así como este virus, el coronavirus, es un virus muy, muy contagioso y por eso se ha expandido tan rápidamente, hermanos, a nivel global y está causando tantas muertes, tantas familias que están llorando, tantas desgracias, tanta miseria, paralizado la economía, paralizado los países, ha metido en cuarentena a la gente y todo eso. ¿Pero por qué tan rápidamente? Solamente 3 meses. Porque este virus es muy, pero muy contagioso. Ha habido otros virus como por ejemplo el SARS, que es otro coronavirus. En el 2001, 2002 más o menos salió este virus que también, hermanos, comenzó en China, pero era incluso mucho más peligroso que este coronavirus, pero no tenía esa alta tasa de contagio, no tenía esa facultad de ser demasiado contagioso como lo es este COVID-19. Así también, hermanos, el virus del pecado, vamos a llamarlo así, el virus del pecado es muy, pero muy contagioso. Todos sabemos qué es el pecado, ¿verdad? El pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. El pecado es la violación de las leyes divinas del Todopoderoso. Así que también el pecado, hermanos, así como este virus, también es muy contagioso. Y vamos a ver entonces nuestro texto bíblico para poder respaldar lo que estamos hablando. Y ahora sí, puede usted tomar su Biblia o mirar en la pantalla lo que tenemos ahí. Y vamos a leer nuestro texto, que es 1 Corintios, capítulo 5, verso 6. ¿Okay? 1 Corintios, capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, le dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Oiga, hermanos, lo que el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto. El apóstol le va a decir a la iglesia de Corinto: ¿no es buena vuestra jactancia? Y le dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en el contexto de la epístola o la carta que Pablo está escribiendo a los corintios, en este capítulo, en el capítulo 5, si usted lo lee desde el verso 1 en adelante, usted se va a dar cuenta de que Pablo está tratando un asunto de un pecado terrible que se estaba cometiendo en la iglesia de Corinto. ¿Y cuál era este pecado? La iglesia de Corinto, tenemos que entender que era una iglesia muy bendecida. Era una iglesia donde Dios, hermanos, se había manifestado de una manera gloriosa, de una manera maravillosa. Dios había visitado de una manera esplendorosa a esta comunidad, a esta iglesia que se encontraba en Corinto, a los creyentes que se encontraban en Corinto. Los había visitado de una manera maravillosa, que había derramado su espíritu abundantemente, y era una iglesia que gozaba, hermanos, con una vida espiritual muy activa, y gozaban, hermanos, de distintos dones espirituales por medio del bautismo del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. De manera que ellos habían recibido un copioso derramamiento del Espíritu de una manera muy especial y muy maravillosa. Y la iglesia, hermano, de Corinto, era una iglesia viva, una iglesia llena de la presencia de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de esa maravillosa gracia, de esos dones que Dios había derramado en medio de la iglesia de Corinto, y de ese avivamiento, podríamos llamarlo así, extraordinario que estaba sucediendo ahí, había sucedido algo. De que en la iglesia de Corinto había uno de los hermanos, uno de los creyentes de la iglesia, que tenía por mujer a su madrastra. Y el apóstol Pablo le dice: porque no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque en medio de vosotros se comete pecado. Ha llegado, dice, a mis oídos, que en medio de vosotros hay pecado que ni siquiera se nombra. Escuche, que ni siquiera se nombra entre los gentiles o entre los paganos. De manera que en la iglesia de Corintios se había introducido un virus. El virus del pecado que había, hermanos, afectado a un creyente. Este creyente estaba cometiendo un pecado terrible que Pablo dice que ni siquiera se nombra. O sea, eso era ni siquiera impensable que ni siquiera un pagano, uno que no conocía a Dios, un gentil, haría semejante cosa como lo estaba haciendo en este caso un creyente de la iglesia de Corinto. De manera que esta iglesia, que en un principio empezó, hermanos, llena de la presencia de Dios, practicando la justicia, practicando la santidad, practicando el amor, etcétera, etcétera, habían permitido que uno de sus miembros cayera en pecado. Y no solamente cayera, sino que viviera en pecado. Porque aquí tenemos que entender una cosa. Todo creyente puede caer en un pecado. Ninguno de nosotros está libre. El que crea estar libre, mire o tire la primera piedra. O el que crea estar libre, hermanos, mire que no caiga. Todos nosotros estamos, hermanos, en la misma condición porque somos seres humanos, estamos en esta carne, y cada uno de nosotros puede, en alguna medida, de repente, seducidos por nuestra naturaleza pecaminosa, seducidos por el mundo, seducidos por el diablo, podemos caer en algún pecado terrible. Pero lo que un creyente nunca debe hacer es vivir una vida pecaminosa. Hay una diferencia grande entre caer en pecado y vivir en pecado. Aquí en Corinto, no solamente uno de sus miembros había caído en pecado, sino que estaba viviendo en pecado. Y el apóstol Pablo, al enterarse de que el virus del pecado se había metido en la iglesia de Corinto por medio de uno de sus miembros, que tenía como mujer a su madrastra, Pablo les advierte y les dice: no es buena vuestra jactancia. Y les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura? Usa el ejemplo de la levadura, ¿okay?, que usaban, hermanos, para fermentar la masa, para hacer el pan, ¿verdad? Hoy también se usa la levadura. Basta un poquito de levadura que sea, hermano, mezclada con la masa para leudarla, para fermentarla. Entonces vamos a ver cómo lo traduce. Le he puesto aquí otra versión, la versión castellán. Me gusta cómo lo traduce, para que la podamos entender de una manera más clara y sencilla. El mismo versículo de 1 Corintios capítulo 5, verso 6, la versión castellán la traduce de la siguiente manera: no es bueno que os jactéis de pureza,
y que al mismo tiempo permitáis que ocurran cosas semejantes. Pensad que así como un poco de levadura hace fermentar la masa, así también el pecado de una persona, escuche bien, el pecado de una persona puede contaminar a los que están con ella. Entonces Pablo va a comparar el efecto que causa la levadura en la masa, la harina, ¿verdad?, mezclada para hacer pan, con el mismo efecto que produce el pecado cuando se permite dentro de la vida de un creyente y dentro de la vida de la iglesia, de una comunidad. Y así como la levadura que ingresa, hermanos, y se mezcla con la masa, la fermenta, ¿okay? Esa palabra fermentar es corromper, realmente la corrompe, hace que se esponje, que se infle y crezca toda la masa, un poquito de levadura. De la misma manera, el pecado de una persona, de una sola persona, puede contaminar a los que están con ella. Nosotros estamos viendo, hermanos, en nuestra experiencia propia, cómo, hermanos, este virus que está atacando al mundo entero, el COVID-19, empezó en una ciudad. Y no solamente en una ciudad, empezó con un individuo. No sabemos cómo, hay diferentes teorías que no vienen al caso hoy explicar. De cómo pudo haber sido, hermanos, que se difundió, cómo empezó, quién fue, si fue un ataque terrorista, si fue, hermanos, un ataque bioquímico, o lo hicieron aposta, o fue un accidente, no se sabe, y no vamos a especular en ese sentido. Pero definitivamente tuvo que haber empezado con una persona, ya sea que fue algo provocado, ya sea que fue por medio de un contagio de un animal, un pipistrelo, un murciélago, como quieran llamarlo, pero definitivamente empezó con una persona, inició con una persona este virus. Esta pandemia, antes de ser una pandemia, inició con un individuo. Este individuo, hermano, se contagió con este virus, se fue afectado con este virus, fue contaminado con este virus, no fue tratado porque no había cura y eso él fue expandiendo a las personas que las tenía cerca, con las personas que tenía contacto, con las personas que tenía, hermanos, de alguna manera roce, ¿ok? Relaciones con las personas con las cuales él se relacionaba, sean sus familias, sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Donde él iba, hermano, esa sola persona comenzó a infectar a otras, a contagiar a otras, a contagiar a otras, a contagiar a otras, hasta que todo un pueblo, que fue en el caso de Wuhan, terminó casi la mayoría siendo contagiado con este virus. Los reportes chinos dicen que son 3.300 los muertos solamente, pero, hermanos, eso está fuera de la realidad. Hoy se está descubriendo, si usted lo sigue las noticias, se está descubriendo de que realmente las cifras que el gobierno chino ha dado a la OMS y al mundo entero no son verdad. ¿Por qué? Porque ellos mismos declararon de que las funerarias donde se tenían que incinerar los cuerpos, ¿okay?, se tenían que quemar los cuerpos, habían ocho funerarias que tenían estos hornos para quemar los cuerpos y estaban trabajando 24/24. De manera que en un día las 8 funerarias entregaban, trabajando 24 horas, en un día entregaban aproximadamente 3.500 esos frascos, ¿no?, donde se mete la ceniza de las personas que han sido cremadas, que han sido incineradas. Entonces saque su cuenta. No fue un día solamente que ellos trabajaron casi 3 meses. Por eso que se dice que el verdadero número de muertos por este virus asciende el más de 1 millón. Ahora, para que nosotros comprendamos cómo de una sola persona se expandió a un pueblo, se expandió a un país, salió de las fronteras de China, se expandió, hermanos, al resto de las naciones, llegó a Italia, pasó, hermanos, Francia, España, cruzó el mar, hermanos, se fue hasta los Estados Unidos, llegó a Perú, llegó, hermanos, a Ecuador, llegó a Chile, llegó a Argentina, llegó a todas partes del mundo, de una sola persona. Entonces nosotros tenemos que entender que así como este coronavirus es sumamente contagioso y que por una persona
se propagó el virus en todo el mundo. De la misma manera también es el pecado. Y vamos a ver que una de las cosas que se hace bastante para poder determinar y buscar una cura y una solución al problema es que buscan al paciente cero, ¿verdad? Usted lo ha oído bastante, buscan al paciente cero. ¿Cuál es el paciente con el cual se originó el primer que tuvo contacto, el primer individuo que tuvo contacto con este virus, el cual se contagió y por medio del cual contagió al resto de la humanidad? El paciente cero. Este paciente cero, hermanos, en el sentido ahora de nosotros que nos aplicamos en el sentido espiritual, también hay un paciente cero. Y nosotros lo podemos ver en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué interesante, hermanos, que aún, mire, para que nosotros entendamos la similitud que existe en una pandemia, ¿okay? En una epidemia, en una pandemia, en un virus que está atacando al mundo entero, con lo espiritual. Con un virus también que es invisible, que la Biblia lo denomina pecado. Y que este pecado, hermanos, está afectando al mundo entero. Y no por el 2020, sino por los siglos y siglos. Está matando y cobrando la vida eterna de miles, de millones y millones de seres humanos. Pero así como en el caso sanitario, científico, existe el paciente cero, que es el primer individuo el cual contrajo este virus, así también en el sentido espiritual, en el mundo espiritual, también tenemos nuestro paciente cero. Y nuestro paciente cero del virus del pecado, el primero que se infectó con el virus del pecado, fue nuestro antepasado, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso que Pablo les dice a los romanos: por tanto, como el pecado entró, el virus del pecado entró en el mundo por un hombre, uno solo. Fue uno solo que cometió pecado. Fue uno solo que dejó, hermanos, que el pecado se enseñoreara de él y quebrantara las leyes del Eterno. Así, dice, y por el pecado, la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Así la muerte, dice, ¿no? Con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Porque al provenir nosotros de la descendencia de Adán, al provenir de Adán, heredamos de Adán esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza inclinada al pecado. Venimos ya, diríamos así, hablando en términos más modernos, en nuestra genética. Traemos esa información, ese virus. Hay una información ahí de un virus que la Biblia lo denomina pecado, que nos empuja, que nos inclina a quebrantar las leyes del Eterno. Ahora, otra característica de esta pandemia y de este coronavirus y todo lo que estamos viviendo, que es necesario, hermanos, el distanciamiento y la cuarentena para evitar el contagio. Al principio, la gran mayoría, hermanos, tuvimos en poco realmente, como cosa liviana, este virus. Muchos políticos, médicos incluso, hasta científicos decían que eso era una gripe más y que su tasa de mortalidad, eso es lo que decían al inicio, hermanos. Y esa información nos llegó a todo el mundo. De que era una simple gripe, que no pasaba nada, que solamente afectaba a los más débiles, solamente a los viejitos, y que por aquí, que por allá. Y tristemente nos dimos cuenta que la realidad era otra. Que era un virus que no solamente afectaba a los viejitos ni a los más débiles, sino que jóvenes, hermanos, están muriendo. Gente, hermano, usted ve cómo se desploman, de pronto están caminando y se desploman. Entonces
Entonces no nos han advertido verdaderamente y no habíamos tomado conciencia de la verdadera seriedad y del verdadero peligro, esta es la palabra correcta, el verdadero peligro de este virus. Entonces las medidas que el mundo está tomando para poder evitar el contagio, ¿okay? Y no se propague este virus, es necesario el distanciamiento y la cuarentena para evitar el contagio. Así también, de la misma manera, para que el virus del pecado no se propague dentro del pueblo de Dios y muchos sean contaminados y eso produzca desgracia, porque usted está viendo lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con el mundo, hermanos, con este virus. Todo lo que está ocasionando, no solamente a nivel sanitario, a nivel económico. Usted y yo que estamos en este país, la gran mayoría por lo menos tiene su trabajito, algunos están asegurados y gloria a Dios, hermanos, gracias a Dios por todo eso, pero hay muchos países que están empezando las cuarentenas y las medidas restrictivas que no tienen verdaderamente un trabajo que dependen de otros, sino que dependen de ellos mismos porque tienen sus negocios, salen a vender, tienen su restaurante, etcétera, etcétera. Ellos dependen de ellos mismos, dependen del cada día, de la venta diaria y de otros tipos de trabajo que se realizan y ellos ya no tienen para comer. No tienen eso, está generando problemas terribles a nivel económico en muchas partes del mundo. Entonces, mire, esto va a traer, y esto, mire, hermanos, cuando todo esto termine, va a venir una gran recesión económica mundial. Se van a dar millones de despidos a nivel mundial, gente que se va a quedar sin empleo a nivel mundial. ¿Por qué? ¿De dónde vino? De un hombre. Se propagó de un hombre. Y se expandió al mundo entero. Entonces, por eso que se ponen las medidas restrictivas para frenar el contagio. Así también, hermanos, en la iglesia de Corinto había un hombre por el cual se había dejado contaminar por el pecado, que era la fornicación en ese caso, y por medio de él estaba contaminando al resto de los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, por eso que Pablo inmediatamente les advierte, le dice: mis amados hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así también es el pecado. Basta que uno se deje contaminar, caiga y no se arrepiente, no sea restaurado, no sea sanado, ese pecado se va a expandir, va a contaminar a otros miembros de la congregación y en poco tiempo toda una congregación estará infectada por el virus del pecado. Entonces, para poder prevenir, en este caso, hablando en el sentido literal de este virus, para poder prevenir, hermanos, la propagación de esta pandemia, se han tomado medidas restrictivas. Entonces, una de las medidas es ¿qué cosa? El aislamiento, o sea, la separación, y usted ya sabe, ya no es que hemos perdido, hermano, que en tan poco tiempo, mire, como humanidad hemos perdido el poder abrazarnos, el poder estar juntos, el poder, hermanos, que es darnos un beso, etcétera, etcétera. Mire nomás cómo estamos ahora, nuestros cultos tienen que ser ahora por llamadas de videoconferencias. No podemos estar juntos, porque tenemos que guardar una distancia, porque estamos en cuarentena. Y aún si la gente sale a trabajar, tiene que tener 1 metro, 2 metros de distancia de separación. Porque no puede haber contacto, porque es peligrosísimo el contacto, porque eso, hermanos, aumentaría el riesgo de contagio. Entonces Pablo también les dice lo mismo, las prevenciones que la iglesia de Corinto tenía que realizar, hermanos, para poder frenar, hermanos, en este caso, la epidemia del virus del pecado que se había metido dentro de la iglesia de Corinto. Así como las autoridades, hermanos, en el mundo están tomando medidas para tratar de frenar esta pandemia, así también el apóstol Pablo le da las medidas, las restricciones necesarias que la iglesia tiene que tomar y que por mucho tiempo, hermanos, la iglesia lamentablemente hemos dejado estos consejos de parte del apóstol porque no hemos tomado en serio el pecado, hemos tenido en poco el pecado, hemos considerado cosa liviana el pecado y hemos dejado que no solamente uno se contamine, que muchos nos contaminemos. Y el pecado se sigue propagando y hoy las iglesias, hermanos, diríamos que a nivel mundial, yo creo que no hay iglesia que no esté contaminada con el virus del pecado. Yo creo que la gran mayoría de iglesias, hermanos, ¿por qué? Porque hemos dejado, hemos permitido, porque hay que ser buenos, que hay que ser bondadosos. ¿Dónde está la misericordia? Y se usan textos fuera de su contexto.
para poder justificar ciertos estilos de vida. Pablo aquí les dice entonces las medidas que ellos tenían que tomar. Tenían que tomar 2 medidas. Una de las medidas era el aislamiento y la cuarentena. 2 medidas que la iglesia tenía que tomar y que tiene que tomar, y nosotros tenemos que aprender de esto, porque nosotros también tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver a la palabra. Ya no importa, hermanos, lo que diga fulanito, así como esta pandemia se extendió, porque escuchábamos a uno, escuchábamos a otro, escuchábamos aquí, y decían, no es así, que no es peligroso, que es una simple gripe, y al final nos vino la desgracia encima, las muertes encima, el quebranto encima, la cuarentena, y todo lo que estamos viviendo. Así también nosotros tenemos que entender, nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar con todo esto, que también así nosotros tenemos que tomar medidas en el confronto del virus del pecado, de la epidemia, de esta epidemia, y es una pandemia del pecado que se ha extendido, no solamente en el mundo, sino en medio de la iglesia. Por eso le decía que creo que no hay congregación en el mundo que no esté contaminada, hermanos, con el virus del pecado. Entonces Pablo le va a decir las restricciones que la iglesia tiene que tomar, las restricciones que usted y yo como congregación, y que de aquí en adelante, hermanos queridos, tenemos que tomar. Y dice 1 Corintios capítulo 5, 1 al 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, lo que le estaba yo comentando hace unos minutos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ese era el pecado. Y vosotros, mire lo que sucedió con la iglesia de Corinto, y vosotros estáis envanecidos. O sea, estaban contentos, se sentían orgullosos de ser una iglesia gloriosa, de ser una iglesia visitada por el Espíritu Santo, porque tenían muchos dones, y etcétera, etcétera. Y Pablo les dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y escucha aquí bien lo que dice la Escritura. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El hermano que estaba contaminado con el virus del pecado en la iglesia de Corinto tenía que ser puesto en cuarentena, apartado de la congregación. Así como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Miriam se contaminó con la lepra como un juicio de parte del Eterno por causa de murmurar contra su hermano Moisés, ella fue apartada de la congregación por 7 días. La alejaron del campamento del pueblo de Israel en el desierto, fue quitada, fue separada, la pusieron en cuarentena hasta que el Señor la restaurara. Y una vez que se restauró, fue nuevamente reintegrada y Israel comenzó nuevamente su peregrinación por el desierto. Ahora Pablo está diciendo lo mismo, que este hermano que había pecado tenía que ser puesto en cuarentena espiritual. Tenía que ser separado. Por eso mira lo que dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y uno diría, ¿pero qué? Entonces si uno peca, inmediatamente lo tienen que apartar, lo tienen que quitar. No, ya le dije que no. Porque aquí no se está hablando de una persona que cayó en pecado, sino que se está hablando de una persona que había caído en pecado y estaba viviendo en el pecado. Usted y yo pecamos. El que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Pero otra cosa, hermanos, nosotros pecamos y nos damos cuenta y nos arrepentimos, o si de repente estamos pecando y alguien nos dice, nos exhorta, hermanos, nos arrepentimos, nos apartamos de ese pecado y Dios nos perdona. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado, dice que el que confiesa su pecado, dice, el que confiesa su pecado, hallará misericordia. Pero el que lo encubre, no prosperará. En cambio, el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. Entonces aquí estamos hablando de un hermano, un creyente, que cayó en pecado y que está viviendo en pecado. En este caso, estaba viviendo con su madrastra. Y no quería escuchar el consejo, no quería, hermanos, escuchar la reprensión tal vez, sino que tal vez sus excusas que damos siempre, ¿verdad? Dios me entiende. No, es que yo la amo, o por las excusas que nosotros podamos poner. Pero ¿cómo los demás lo hacen? Y las excusas que nosotros podamos meter. Y que es mi vida y ustedes no tienen por qué meterse en mi vida, las excusas que nosotros queramos meter. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, después de ser exhortado, después de ser, hermanos, confrontado, si un creyente no quiere arrepentir, si quiere seguir viviendo en el pecado, esa persona que ha sido contaminada, ¿qué cosa dice? Tiene que ser quitado de en medio.
¿Es triste? Sí, pero es necesario. ¿Es lamentable? Sí, pero es necesario. Es necesario. ¿Ustedes creen por qué creen que hay muchos gobiernos de las naciones que no quieren dar la cuarentena? Estados Unidos no quiere dar la cuarentena completa en todo el país, solamente en algunos lugares y medio ahí, porque no quiere frenar su economía. ¿Usted sabe por qué tampoco no se aplica la cuarentena espiritual en muchos creyentes que viven en pecado en las distintas iglesias del mundo? Es porque les afecta su economía. Porque ya no hay diezmos, porque ya no hay ofrendas. O pueden haber otras situaciones. Pero aquí Pablo nos dice que aprendamos. Que aprendamos. Es difícil para los gobiernos que han optado por la emergencia, por la cuarentena, por el toque de queda y distintas medidas para frenar esta pandemia. Para ellos no les ha sido fácil. Los habitantes de sus naciones, sus pueblos, muchos de ellos están renegando y se enfrentan incluso a las autoridades. Muy parecida a la realidad que se vive en las iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos malcriados, irrespetuosos, que faltan a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la congregación? El parecido no es mera coincidencia, o es pura coincidencia, no sé cómo usted lo quiera llamar. Y no se quieren apartar de su pecado, no quieren dejar su vida pecaminosa. Entonces, por eso que las autoridades tienen que poner mano dura para frenar todo esto. Y les va a afectar su economía y tanto. Claro que sí, pero es necesario. Es necesario. Entonces, para que dice, aquí este que cometió tal acción tiene que ser quitado del medio, puesto en cuarentena. Segundo, 1 Corintios 5:9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, Pablo dice, no me refiero a los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis. Grave es esa palabra, no os juntéis. Subráyela, no os juntéis. Y esta no es la opinión de Pablo, esta no es la opinión de un pastor. Esta es la palabra de Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano o hermana, diríamos también, ¿verdad? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice, ni aún comáis. ¿Qué es esto? Separación, aislamiento, mantener la distancia. Es lo que hemos hablado. 2 medidas: separación, alejamiento y cuarentena. La cuarentena ya la vimos. Igual en este caso, en esta pandemia, se está practicando esto. 2 metros. No puedes tú ya no puedes abrazar, ya no puedes tocarte, ya no puedes saludar, nada de besitos, nada. 2 metros de distancia. Tiene que haber un distanciamiento para evitar el contagio. Y mire que Pablo también dice, es la misma medida que se tiene que tomar dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Cuarentena al que cometió tal pecado y no se quiere arrepentir, quitarlo de en medio, cuarentena, y distanciamiento. ¿Es duro? Sí. Ay, pero qué malo. ¿Y dónde está la misericordia? La misericordia consiste en que si alguno es sorprendido en alguna falta grave, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. La misericordia consiste en que aquí no vamos a condenar, hermanos, inmediatamente a cualquiera. No, se le llama al arrepentimiento, se le llama a que arregle su vida, se le llama, ya basta de seguir viviendo en esa condición. Arreglemos nuestra vida. La oportunidad que Dios da es para todos, para quien le habla y para cada uno de ustedes. Arreglemos nuestra vida. Dios es bueno.
nos da la oportunidad. Pero si nosotros continuamos, somos hermanos de dura cerviz, somos tercos y somos persistentes en continuar en una práctica, en una vida pecaminosa, en una vida de pecado, sin querer apartarnos de nuestro pecado, porque es más importante lo que yo siento, es más importante lo que me dice fulanita, fulanito, en vez de lo que me dice la palabra del Señor. Entonces hay que ponerlo en cuarentena. Y con eso dice, no os juntéis. No, pero es que es mi amiguito, mi hermanito, mi hermanita del... No importa. No importa quién sea, que sea. Así sea tu hermanito, tu hermanita, tu amiguito, tu amiguita, tu chochera, tu yunta, lo que tú quieras. Si nosotros queremos frenar la pandemia del pecado en medio de la iglesia y en medio de nuestra congregación, el mandato son 2. Cuarentena, al que no se quiera arrepentir, y aislamiento. Separación. No os juntéis. Y con el tal dice, ni siquiera aún comáis. ¿Es triste? Sí, pero es necesario. Aprendamos de lo que estamos viviendo, si no, en vano estaremos pasando todo lo que estamos pasando. Otra característica muy importante de esta pandemia, para no contaminarnos, es la higiene. Para no ser contagiados es la higiene. Es otra medida. Usted lo ha leído, muchos incluso en son de broma han puesto fotografías, ¿verdad? Dice, tanto lavarme la mano, mi mano se ha quedado como la pata de una gallina pelada. Y usted pues, seguramente lo está practicando, se está lavando las manos, está usando productos desinfectantes, etcétera, etcétera. Pero es necesario la higiene para no contaminarnos. Es necesario. Leamos nuestro texto, en este caso, en el sentido espiritual. Que vamos a ver que también es importante la higiene espiritual para no contaminarnos. 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice, límpiense de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Pablo está usando, en ese momento tal vez estaban ellos celebrando, los judíos estaban celebrando la fiesta de la Pascua y los gentiles, la iglesia de Corinto también lo sabía y no sé si ellos también lo celebrarían, pero Pablo usa esa festividad en la cual se comía el cordero pascual con panes sin levadura para hablarles de la situación que ellos estaban viviendo, siempre en el capítulo 5, en el mismo capítulo, y siempre es el mismo contexto de este hermano que había caído en pecado y que no se había arrepentido y que la iglesia de Corinto no hacía nada, al contrario, se enorgullecían de tener a una persona de esta naturaleza. Era mi hermanito, mi hermanita. Verso 8. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Limpiémonos. No solamente quitando, hermanos, a alguien, sino nosotros mismos, porque nosotros mismos también pecamos cada día. Inspeccionemos, hagamos una mirada retrospectiva dentro de nosotros mismos, sería la palabra correcta, una mirada introspectiva, mirar dentro de nosotros verdaderamente para ver qué cosa hay en nuestro corazón. Quitemos el orgullo, quitemos la mentira, quitemos, hermanos, el odio, quitemos la rencilla, quitemos los pleitos, quitemos las palabras deshonestas, quitemos las truanerías, quitemos la avaricia, y cualquier otra cosa que pueda haber, hermanos, en nuestro corazón. Cada quien tiene que analizarse y limpiarse de esa vieja levadura que es el pecado. Porque esa vieja levadura es el pecado y la maldad. Porque Dios nos ha rescatado para celebrar, para vivir, en este caso, la vida cristiana, como celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y la verdad. Vivamos una vida genuina, verdadera, en Cristo Jesús. Como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos por medio de la sangre de Cristo, quitando, confesando nuestros pecados, y Dios, que es bueno, será amplio en perdonar nuestros pecados. Porque si aunque tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos, si queréis. Así también, hermanos, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso va para cada uno de nosotros. Apliquemos todo esto, hermanos, que estamos viviendo, así como cada día se lava como 50,000 veces la mano, lavemos nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurado aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Purifiquemos nuestra vida. Lavemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma cada día por medio del arrepentimiento diario a través de la sangre de Cristo Jesús que nos lava y nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué son tan necesarias estas medidas tan drásticas? Usted y yo estamos experimentando, hermanos, las medidas drásticas que los gobiernos, y en este caso el gobierno italiano, ha tomado. Estamos 2, 3, 4 semanas de cuarentena sin salir, apartados, sin poder abrazarnos, sin poder darnos un beso, sin poder estrecharnos la mano. Pero ¿por qué? ¿Por qué son tan necesarias estas medidas tan drásticas? ¿Será que son necesarias? ¿Y por qué son necesarias? Y la razón es porque el coronavirus mata. Y no solo viejitos. No solo viejitos. Este virus está matando a miles y miles de personas diariamente. Por eso las medidas restrictivas, las medidas tan duras, tan fuertes de confinamiento, hermanos, en nuestros hogares, de no poder salir a las calles, hemos perdido nuestra libertad, hemos perdido tantas cosas. Otros están al borde de la locura por estar encerrados en sus casas y no pueden salir solamente a hacer compra un ratito o solamente hasta la terraza de su balcón nada más. ¿Pero por qué medidas tan drásticas? Porque es necesario. Es necesario para frenar, hermano, y que este virus no siga cobrando mayor cantidad de vidas humanas. Así también, mis amados hermanos, estas medidas que Pablo nos instruye en la epístola a los Corintios, que parecen duras, parecen que es de una persona sin corazón, pero son necesarias. Son necesarias, hermanos, estas medidas restrictivas para nuestra vida espiritual, en la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento y la limpieza espiritual. Son necesarias. ¿Por qué? Porque el pecado mata. El virus del pecado mata. Romanos 6:23, ¿qué nos dice, hermanos? La paga del pecado es muerte. Y también Gálatas 6:7-8 dice, mire, no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede burlarse de Dios. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna, que es la muerte eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Gloria a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí lo leemos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. Por eso que no juzguemos como cosa liviana el pecado. No juzguemos como que no pasa nada. No, hermanos. La paga del pecado es muerte eterna, es miseria, es desgracia. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprendamos, hermanos, la lección que Dios nos quiere enseñar por medio de esta pandemia y pongamos en práctica su palabra. No es mi opinión, no es la opinión de un presidente de una nación, no son los mandatos del presidente de una nación, del primer ministro de una nación, no. Son los requisitos, son las disposiciones, son las restricciones y los mandamientos de nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Alabado y bendito sea su nombre por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.